el Señor Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Veo que a veces uno pasa por circunstancias adversas en la vida. No siempre, a veces puede ser resultado de nuestras decisiones equivocadas. Pero si estamos caminando en la palabra, estamos amando a Dios, estamos sirviendo, honrando a Dios, Dios está elaborando un proceso en nuestras vidas para llevar más frutos. Y a mayor fruto, mayor placer de la vida cristiana. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, recién allí dice, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté completo. Leemos junto el 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Una vez más, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. El evangelista Juan escribió 21 capítulos. De los 21 capítulos, dedicó 7 para hablar de la última semana del Señor Jesús. A partir del capítulo 15 de San Juan, habla de la última semana del Señor Jesús. Él va a hablar acerca de las palabras más, no llamativas, sino más directas hacia los discípulos, sobre su vida, su trabajo, su ministerio. Es tan importante para el apóstol Juan plasmar esta última semana que el Espíritu Santo lo movió para que esto quedara registrado y hoy nosotros podemos disfrutar de esta palabra. Ahora es tan importante las palabras que Jesús va a decir los últimos días, que el Espíritu Santo hace que Él remarque esto. Y comienza la última semana, Él va a terminar, recuerden, siendo crucificado, siendo un juicio corrupto, varias cosas Él va a tener que enfrentar. Pero comienza esa semana hablando del gozo. Ahora, qué interesante, una persona que sabe que le queda una semana de vida, porque él lo sabía, él sabía que a la vuelta de la semana habría de resucitar y ya no estar más. Sin embargo, él comienza la peor de las semanas de su vida, comienza hablando del gozo. ¿No le parece espectacular? Es como si uno avisorara una situación adversa, pero antes de que llegue uno ya está hablando de manera positiva, está hablando en fe. Ahora qué difícil que es para nosotros eso. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó esta gran lección: hablar y tener gozo en nuestras vidas. Él empieza esta última semana remarcando quién es Él. Esta última semana comienza hablando de quién es el Padre, pero quiénes son sus seguidores. Como que quisiera dejar en claro en los últimos días quién es quién. Y él comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el que trabaja a las personas, el labrador, el que cuida. Y luego habla de los pámpanos, que somos nosotros. Versículo 5. Dice, vosotros sois los pámpanos. Ahora, en el versículo 5 dice, vosotros sois los pámpanos. Y usted sabe que todo pámpano va a pasar por dos experiencias. O es limpiado o es arrancado.
no hay otra opción para los pámpanos. O es limpiado o es arrancado. Yo prefiero ser limpiado. Prefiero que Dios se tome tiempo para podar algunas cosas de la vida, del carácter, de la personalidad de uno, del temperamento de uno, del ánimo de uno. Prefiero que el Espíritu Santo se tome tiempo para trabajar, pero que no corramos el peligro de ser arrancado. Ahora, la Biblia nos habla de gozo. Diga conmigo, gozo. Una vez más, gozo. Denle un aplauso al Señor Jesús. El gozo. Aleluya. La Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Usted sabe que la sonrisa o la alegría trabaja en el plano natural. La sonrisa o la risa de uno o la alegría trabaja en la esfera emocional, natural. Pero la Biblia nos habla de gozo que trabaja en el campo de lo espiritual. Por eso los seres humanos podemos tener alegría, podemos sonreírnos, podemos divertirnos en algunas cosas, pero la Biblia habla que sobre los hijos de Dios hay algo mayor que esto y se llama gozo. Ahora la sonrisa y la alegría se puede ver en el rostro, pero el gozo es algo que a veces no se ve en el rostro, pero debe estar en el corazón. Ahora, ¿cómo es posible que uno pueda... Por ejemplo, uno no puede sonreír en las pruebas, uno no puede sonreír en los problemas, pero sí puede tener gozo. Por eso digo que sonreírle a la vida o tener alegría en el corazón es una cosa, habla de un nivel, pero tener gozo para enfrentar la vida habla de otro nivel. Y usted sabe que cuando nosotros enfrentamos situaciones en la vida que son adversas, quizás no tengamos una sonrisa en el rostro, quizás no tengamos alegría porque estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, pero de algo debemos cuidarnos y es nunca perder el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque la sonrisa y la alegría es el resultado de acciones naturales, pero el gozo es el resultado de acciones espirituales. Por lo tanto, solo el creyente, el que tiene fe en Dios, puede tener gozo que viene de Dios. Las demás personas pueden tener sonrisa y pueden tener alegría, pero eso es momentáneo, es circunstancial. Pero el gozo viene de Dios y eso alimenta el alma y el corazón. Ahora, ¿qué es lo que produce gozo en nosotros? Vamos a ver algunas cosas que la palabra me muestra. ¿De dónde nace el gozo para mi corazón? ¿Cuál es la fuente de gozo? En primer lugar, lo que produce el gozo en el alma, en el corazón, es la conversión. Es convertirnos a Cristo. Lo primero que debemos entender, antes de pedir gozo, antes de buscar el gozo que viene de Dios, es pedir que nuestro corazón se vuelva completamente a Dios. Esto es conversión. Conversión es convertir algo en otro objeto, en otra razón. Convertir es apegarnos. Las personas que viven sin Dios no tienen gozo porque no están convertidas, no están vueltas a Cristo Jesús. Ahora es muy importante considerar que el gozo es un fruto. Versículo 11, mírelo conmigo un momento. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y luego Dios habla de otro gozo. Dice, y vuestro gozo sea completo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, es el primer indicio o el primer momento en que empieza a venir el gozo a nuestro corazón. Mire, quiero invitarle que busque su Biblia y busque en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5. Versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Y el versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, esto debe producir gozo en nosotros. Saber y hablar de la posición en que estamos en esta vida. Usted no está a la deriva en la vida.
Usted no está sentado en el fracaso, en la resignación. Estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares de privilegio de fe. No sé cómo se siente usted frente a la vida, pero en el ámbito espiritual Dios ha puesto sobre nosotros algo tremendamente poderoso. Estamos sentados a la diestra de Dios. Amén. Ahora, en un momento cuando el Señor Jesús envía a los discípulos a predicar y a orar por los enfermos, la Biblia dice que ellos vinieron y le contaron al Señor cómo la gente se sanaba, cómo la gente se convertía. Y uno de ellos dijo, hasta nos hemos gozado viendo cómo el diablo caía del cielo, hablando de una manera simbólica por el poder de la evangelización. Pero el Señor Jesús le respondió lo siguiente. Dice, no se alegren por esto solamente, sino alégrense, dijo él, regocíjense, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Tener a Cristo es la primera razón para tener gozo en nosotros. Amén. La conversión, convertirnos a Cristo. Ahora, volvernos a Cristo, que es eso el original de la palabra conversión, mutar en algún aspecto, ¿no? La conversión es instantánea, pero a la vez paulatina. Es decir, nos convertimos a Cristo en el momento que le recibimos en el corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero la conversión sigue sucediendo. Es decir, en el momento que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, hemos sido convertidos. Pero potencialmente la conversión se va a ir desarrollando todos los días. Todos los días. Todos los días somos más convertidos. Gloria a Dios. La niña se convierte en mujer, pero desde que nació es femenina. El niño se convierte en hombre, pero desde que nació es varón. Esto es conversión. La niña se convierte en mujer, pero siempre fue femenina. ¿Me explico? El niño se convierte en hombre, pero siempre fue varón. Nosotros somos hijos de Dios desde el momento que recibimos a Cristo en el corazón. Pero a partir de ahí somos atraídos a Cristo, pero cada día nosotros debemos tomar decisiones para apegarnos al Señor Jesús. Entonces fuimos convertidos en un inicio, pero nosotros debemos tomar acciones para convertirnos cada día más en el Señor Jesús. Capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lamentablemente dice será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No sé si usted se ha preguntado algunas veces, supongo que sí, porque todo cristiano muchas veces se hace ese tipo de preguntas. Cuando mejor usted vive en Dios, hay situaciones que parece que fueran peores. Y a veces usted dice, al final, mientras más voy a la iglesia, mientras más busco al Señor, mientras más me consagro, parece que hay cosas que van peor. Y en cierta medida, esto sucede, si de verdad estamos haciendo las cosas de Dios, sucede justamente por este versículo. Porque ya hemos sido limpios. Amén. Levante su mano y diga, yo he sido limpio. Pero todavía hay cosas en nosotros que deben ser quitadas. Entonces Dios usa un proceso de limpiar nuestras vidas. Por eso cuando usted ama al Señor, cuando usted está sirviendo al Señor, cuando usted está consagrando su vida, cuando usted está tomando tiempo para acercarse a Dios y hay cosas que no salen como usted desea, no se desespere. No le dé la razón al diablo pensando que Dios no lo escucha, que Dios no le ama, que hay tanto vericueto que usted no lo entiende, por eso pasa. No, no le dé lugar al diablo en ese aspecto. Piense que si usted está amando a Dios, sirviendo al Señor, esforzándose en la gracia de Dios,
Dios lo está tratando para que usted tenga mayores frutos todavía en la vida. Amén. Lo segundo que la Biblia me muestra que produce gozo es la palabra de Dios. Para dar fruto, la persona debe ser en primer lugar un pámpano. ¿Sí? Para aquellos que por ahí no conocen la descripción de un pámpano, es el sarmiento que sale de la cepa de la vid y que es donde reside el fruto, la uva. Ahora, para dar fruto, lo primero que tenemos que hacer es ser pámpanos. Ahora, para tener frutos de cristiano, lo primero que debemos ser es cristianos. Obvio, ¿no? ¿Verdad? No podemos tener frutos de cristiano si no somos cristianos. Por eso la gente que no ama a Dios tiene frutos de mundanos, porque son mundanos. Los cristianos tenemos frutos de cristianos, porque somos cristianos. Cuando una rama es fructífera, cuando un hombre y una mujer de Dios están apegados a Dios, no solamente tienen gozo, sino que permanecen bajo la gracia de Dios. La Biblia enumera algunos de los frutos, y es importante que usted piense en esta palabra, hermano. Frutos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Pero en los versículos anteriores dice, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, estoy leyendo el versículo 5, dice, este lleva mucho fruto. Y uno de los frutos del cristiano es el gozo. Hay otros frutos, lo vamos a buscar. Quiero invitarle que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5. Allí habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Entonces, uno de los frutos que el Espíritu produce en nosotros es el gozo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, manifiestas son los frutos de la carne. Y hace una lista de 18, creo que son: idolatría, adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, envidia, homicidio, todo ese tipo de cosas. El versículo 22 comienza con la lista de los frutos del Espíritu. Uno de ellos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hace falta que me conteste en voz alta, pero si usted tuviera un asterisco e ir marcando de estos frutos, podríamos marcar algunos, ¿verdad? Este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo. Aquí me falta un poquito. Frutos como estos debemos tener. Es posible que no los tengamos a todos completamente, pero incipientemente tenemos que tenerlos. Quizás usted no sea el hombre más paciente o la mujer más paciente, pero algo de paciencia tiene que tener. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mansedumbre, templanza. Una persona templada es una persona que piensa para reaccionar, no que reacciona frente a lo primero que le sucede, sino que es una persona que asimila el impacto, lo elabora, lo piensa y luego procede en base a eso. Hay una lista de frutos. Podríamos hablar de todos los frutos que hay aquí, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de uno de estos frutos, que es el gozo. Entonces, la siguiente motivo o conducto por el cual Dios produce gozo es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros, hermano, gozo. Cuando oímos la palabra, vuelva conmigo al libro de San Juan 15. Cuando oímos la palabra, hermano, esa palabra debe producir gozo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está uno de los ejes de la vida cristiana. No es solo conocer la palabra, sino permanecer en la palabra. Tenemos una enorme cantidad de personas que conocen la palabra, pero que no permanecen en la palabra. Ahora, es bueno conocer la palabra, ¿verdad? Amén.
Pero es mejor permanecer en la palabra. Es bueno conocerla, pero mejor todavía es permanecer en la palabra. Si nosotros saliésemos a la calle y le preguntásemos a algunas personas si alguna vez fue a la iglesia evangélica o si alguna vez recibió a Cristo, y nos vamos a encontrar que muchos de ellos han asistido a diferentes iglesias. Que muchas de las personas que transitan la calle han sido evangélicos por meses o por años. Una cosa es conocer, otra cosa es permanecer. Y la Biblia habla que el gozo viene como resultado a personas que permanecen en la palabra. Ahora usted sabe, allí en San Juan, le comento un momento, San Juan 6:60, en un momento Jesús habló y la gente le respondió a Jesús diciendo, tu palabra es dura. Es decir, la palabra de Jesús es comprometedora. Amén. La palabra de Dios, la palabra de Jesús es inquisidora, va directamente al hueso, no da vueltas. Ahora nosotros muchas veces tratamos de adornar algunas cosas, pero cada vez que Jesús hablaba, causaba un revuelo. Hablaba y algunos se abrazaban y seguían adelante. Y si no, hablaba y se volvían. Hablaba y algunos lo querían hacer hasta gobernador y presidente. ¿Recuerda cuando él alimentó a la gente? Y después hablaba y lo querían arrojar de la punta del templo. Es decir, cada vez que hablaba, algo pasaba. Lo mismo debe suceder en nosotros. Cada vez que él habla, algo debe suceder en nuestro corazón, en nuestras vidas. No podemos quedar indiferentes cada vez que Dios nos habla. Ahora la pregunta es, ¿cuándo me habla Dios? ¿Cuándo me habla Dios? ¿Cuando vengo al culto? ¿Me habla? Sí, amén. ¿Cuándo me habla Dios? Cuando leo la palabra. Cuando usted cada mañana o cada tarde o cada noche se sienta en algún lugar o lo que sea y abre la Biblia y la lee, esa palabra que usted está escuchando en el Espíritu está produciendo gozo. Está produciendo un entendimiento sobre las promesas de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Vamos a mirarlo un momento para reafirmar esto. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, mintiendo dice antes, cuando digan, hablen mal contra usted mintiendo. Si alguien habla mal contra usted y es verdad, no se alegre. Entristezcase y arréglelo. Pero si alguien habla mal contra usted mintiendo, alégrese. Es extraño, ¿no? ¿No sería mejor, pastor, ir y agarrarlo del cuello y decirle, ¿por qué estás hablando de mí? Dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Lo que está hablando el Señor Jesús es que debemos identificarnos con la palabra. Hay varios aspectos que debemos considerar. Oír la palabra, permanecer en la palabra, practicar la palabra e identificarnos con la palabra de Dios. ¿Cuándo me identifico? Yo me identifico con la palabra cuando hago las cosas bien y no recibo de la misma manera. Cuando me critican sin razón, me identifico con la palabra. ¿Por qué? Porque yo como cristiano estoy procediendo bien, sin embargo me critican. Y entonces recuerdo que en la palabra otro hijo de Dios vivió lo mismo. Entonces me estoy identificando con la palabra. Y sabe que cuando me identifico con el sufrimiento de aquellos que están en la palabra, también me identifico con las victorias que ellos tienen. Entonces yo digo, si a mí, por ser cristiano, por vivir de manera íntegra, por vivir de manera honesta, la gente me critica o la gente me murmura contra mí, quiere decir que también las recompensas que tuvieron aquellos que fueron íntegros van a estar sobre mi vida. Debemos oír la palabra, debemos permanecer en la palabra y debemos identificarnos con la palabra de Dios. Amén.
Ahora, si una persona no profundiza en la vida espiritual, hay un peligro, corre peligro su eternidad. Usted sabe que los cristianos superficiales, que no profundizan en la palabra de Dios, por un tiempo pueden que tengan algunas experiencias con Dios. Pero ante los primeros embates de la vida, el cristiano que no se ha metido y no ha profundizado su vida espiritual, ante la primera crisis en su vida, en el aspecto natural, económico, familiar, laboral, espiritual, en cualquier proceso de la vida que esté, si no ha hecho raíces, lo primero que pierde, hermanos, es el gozo. Luego pierde la paciencia. Luego pierde la confianza y en cuarto lugar termina perdiendo la fe. Por eso cuando las pruebas de la vida nos quitan el gozo, abra bien sus ojos. No debe pasar al segundo nivel. Cuando perdemos el gozo, al poco día perdemos la paciencia. Cuando perdemos la paciencia, nos desesperamos, es decir, perdemos la paciencia, la confianza. Y cuando hemos perdido esto, solo es cuestión de tiempo para que perdamos la fe. Entonces, diga conmigo, oír la palabra, permanecer en la palabra, identificarnos con la palabra. Dice la Biblia, vosotros sois los pámpanos. Yo me identifico, yo soy un pámpano. No soy la vid, soy el pámpano. Amén. Entonces, en primer lugar, lo que produce gozo es el haber aceptado a Cristo en el corazón. Es el primer indicio de que yo empiezo a recibir gozo, es haberme convertido al Evangelio, es tener a Cristo en el corazón, es haber recibido a Jesús en mi corazón y ser perdonado de todos mis pecados. El segundo camino por el cual Dios llena mi corazón de gozo es oír constantemente la palabra de Dios. Por eso en la predicación es el momento quizás más significativo en que usted escucha la palabra, pero usted todo el día debe oír la palabra de Dios, tomarse un tiempo para leer la palabra, compartir las escrituras, porque de esa manera la palabra va tocando nuestras vidas. Y en tercer lugar, lo que produce gozo también en nosotros es tener esperanza. Diga conmigo, tener esperanza. La esperanza de saber que Él nos oye, eso debe producir gozo. Estamos aprendiendo que es posible tener gozo a pesar de las situaciones adversas de la vida. Es posible tener gozo. Tal vez no sea posible en algunos momentos tener una sonrisa o una alegría superficial. Es posible que haya momentos que no podamos tener una sonrisa en nuestro rostro porque las cosas no están saliendo como deseamos. Pero jamás debemos perder el gozo en nuestro corazón. Por eso una de las fuentes de donde emana el gozo es tener esperanza. Y lo primero es la esperanza de saber que Él nos ama. La esperanza de saber que Él nos oye. Donde quiera que usted esté, donde quiera que se encuentre, donde viaje, en cualquier lugar que esté, cualquiera sea la hora, solo basta que usted dirija su corazón a Dios en oración y Dios va a escucharnos. No importa si es las 3 de la mañana, las 4, está en cualquier lugar, puede estar en un avión, viajando en un barco, lo que sea, Dios siempre va a escucharnos. Amén. Quien no tiene esperanza acerca de que las cosas van a cambiar, debemos tener esperanzas. Ahora, no tener una utopía que tiene la gente, algo va a suceder, dicen las personas, y algún día voy a estar mejor. Es una esperanza infundada. No, nuestra esperanza está fundada en la palabra de Dios. Cuando yo tengo confianza que Dios me va a proveer, esa confianza está fundada en que Dios es mi pastor. Yo no puedo decir y confiar que Dios me va a proveer si primero no confío que Él me pastorea. Por eso la confianza y la esperanza de las personas que no tienen a Dios es superficial. Y en cualquier momento esa esperanza se rompe. ¿Por qué? Porque la gente tiene confianza de que algo puede pasar y algo puede cambiar. El creyente no vive así. El creyente no puede pensar y algo va a cambiar. No. Yo sé que Dios está conmigo.
Hay palabra de Dios, hay promesa de Dios. Entonces el cristiano no puede vivir diciendo, y algún día las cosas van a cambiar. Algún día, como decía una vez una persona, la vida me va a sonreír. No, hermano. No es cualquier día ni cualquier acontecimiento. No, el Hijo de Dios debe estar afirmado en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que produce gozo en nuestras vidas. Amén. Ahora, lo primero, una de las cosas que produce la esperanza es saber que Dios nos oye, saber que Dios nos ama, saber que Dios está siempre con nosotros. La Biblia dice que puede pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Y su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Amén. De la vuelta hacia adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 11. Tener gozo en la vida es posible, hermano, porque el gozo viene de Dios. Y Dios no tiene fecha de vencimiento. Dios, no es más Dios ni antes, ni ahora, ni después. Él es eternamente Dios. Entonces, mientras Dios exista, y por la eternidad Dios va a existir, porque Dios es esencialmente eterno, eternamente también habrá gozo para los hijos de Dios. Amén. Ahora, mientras Dios esté en nuestro corazón, por supuesto que también. San Juan 17:11 dice, yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, dijo el Señor Jesús, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Está hablando de Judas. Hasta el versículo 16 voy a leer. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Dice, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo. Mire qué interesante lo que el Señor está diciendo. Él le está hablando al mundo, Él no le está hablando al Padre. Los versículos anteriores sí, le está hablando al Padre. Pero de pronto Él dirige sus palabras a las personas. Y esas personas somos nosotros. Amén. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Versículo 13, ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto debe producir gozo en nuestro corazón. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos garantía de tener gozo. Tenemos garantía de tener paz en nuestro corazón. Amén. Dios no quiere que tengamos una vida mortificada. Dios no quiere que tengamos una vida constantemente golpeada. Sí, la Biblia habla de proceso, la Biblia habla de lucha, la Biblia habla de prueba, la Biblia habla de adversidades. Pero de allí a tener una vida amargada y entristecida son dos cosas diferentes. Eso es lo que Dios no quiere, que tengamos una vida golpeada constantemente. Sí, el cristiano debe ser y puede ser probado. Ahora, son dos cosas diferentes. Pero Dios quiere que aprendamos a tener esperanza y gozo en Dios. Amén. Tenga esperanza, Dios está con usted. Tenga esperanza, Dios lo ama. Tenga esperanza, hay palabras eternas de Dios sobre nuestras vidas. Tenga esperanza, que más allá de esta vida hay una eternidad que Dios ha planeado para nosotros. ¿Qué es lo que nos produce gozo? Tener una esperanza, tener una expectativa de vida espiritual. Yo sé que Dios está conmigo. La situación me dice otra cosa, pero Dios está conmigo. Una lectura es lo que hago de los acontecimientos, pero otra es lo que la voz del Espíritu Santo me dice adentro. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. De adentro del corazón Él nos dice que está con nosotros y eso cambia todo el panorama de nuestras vidas. Nuestra esperanza
está en Dios. Amén. Tengamos gozo en Dios. Mire, el Señor Jesús también necesitaba, como humano, Él fue a la cruz. Y la Biblia dice que el hecho de que Él tuviera una visión de lo que iba a suceder, es decir, el resultado, fue lo que le ayudó a tener gozo. En Hebreos 12, versículo 2, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía el Señor Jesús? Era verlo a usted y a mí salvos. El gozo se sustenta en una promesa. La promesa es saber que Dios va a obrar un milagro en nuestras vidas. Hay un gozo que está delante nuestro. Por eso tenga gozo en su vida. Amén. No le digo que sonría todo el tiempo, porque hay circunstancias que no nos permiten ni siquiera sonreír, que la lucha a veces es dura, que la situación a veces parece que fuera invencible o insuperable, pero Dios está con nosotros. Tenga esperanza, porque Dios está con nosotros. Tenga esperanza que Dios lo oye siempre. Aun cuando a usted le parezca que Dios no lo escucha, Dios lo escucha. Dios conoce toda nuestra vida. ¿Qué es lo que produce gozo? En primer lugar, el habernos convertido a Cristo, el habernos apegado al Señor. Lo segundo que produce gozo en nosotros es la palabra. Cada vez que nos acercamos a la palabra, la leemos, la compartimos, la guardamos en el corazón, produce gozo. Y lo tercero que la Biblia dice que produce gozo es tener una esperanza. Tenga esperanza. Tenga confianza en Dios. Amén. La gente da discurso de que tenga esperanza, que dentro de tantos años, cuando se cambie esto, cuando se cambie aquello, cuando se abra esto o aquello, va a estar diferente. Es decir, la esperanza de la gente se sustenta en cambios circunstanciales, en cambios políticos, en cambios gremiales, en cambios administrativos. Pero el cristiano debe sustentar su gozo en la esperanza de que Dios está con él. Que aunque el mundo no sufriera esos cambios políticos, educativos, científicos, laborales, aunque el mundo no experimentara esos cambios, Dios nunca nos va a dejar y Dios nunca nos va a abandonar. La verdad es que el gozo que viene de parte de Dios, hermano, es una herramienta que Dios nos ayuda para mantenernos en fe. Queremos tener fe, pero una de las cosas que acuña la fe es el gozo. Necesitamos tener fe. Y esa fe debe ser cuidada, protegida. Y el gozo es una de las cosas que protege la fe. Si no hubiera gozo, habría amargura, resentimiento, resignación. Y muy difícil la fe crezca en ese terreno. Por eso, para que la fe crezca, el terreno debe estar protegido. Es nuestro corazón. Ese terreno es nuestro corazón. De allí emana fe. Y ese terreno debe estar protegido. Con mansedumbre, con templanza, con confianza, con fe y con otro de los frutos que hemos hablado hoy, que es el gozo. ¿Sabe? Muchas personas han logrado un cierto nivel de fe, pero esa fe no puede expresarse, esa fe no puede desarrollarse porque no han abonado su fe con estos frutos. Tienen fe, pero no tienen gozo. Tienen fe, pero no tienen mansedumbre. Tienen fe, pero son intemperantes. Tienen fe, pero no tienen paciencia. Entonces, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude para que la fe que Dios nos ha dado esté protegida. Y una de esas protecciones es el gozo. El gozo protege nuestra fe. Amén. La clave está en mirar al cielo, donde ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Tenga plena confianza porque Dios está con nosotros. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos. Querido Dios, en el nombre de Jesús, gracias por considerar nuestras vidas y por derramar tu palabra sobre nosotros.
por derramar, oh Dios, tu misericordia sobre cada hermano, sobre cada hermana. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús te bendecimos, oh Dios.